Este programa está auspiciado por The Crown Group Corporation USA y Hamaltex International Corporation. Buenas tardes amigos o buenos días donde estemos o donde están. Hoy con Michael Góngora nos tocó volverlo a invitar, una persona muy importante dentro del estado de la Florida, conocedor de su estado, conocedor de su plataforma política, y además ayer estuvo la convención demócrata con muy buenos resultados para los demócratas y algunos conceptos que vienen del Partido Republicano. Marcelo, iniciamos nuestro programa. Nuevamente tenerte en nuestro programa y bueno, sería interesante que nos cuentes un poco, aparte cómo estás viendo que está dirigida en este momento, cómo ves el resultado de la dirección de la convención hoy. Bueno, para mí fue muy interesante. La mejor parte era a la señora Obama, Michelle Obama, que habló muy bien. Es una señora que la verdad que sabe hablar. Por eso yo creo que la señora de Trump trató de usar las mismas palabras que ella había usado anteriormente. Esa es una señora que está bien preparada, que da inspiración a todas las personas que pueden llegar a nivel de estar en la Casa Blanca. Obviamente Obama fue el primer presidente de color, pero esto da oportunidades para otras personas. Oportunidad de cambio. Exacto. Oportunidad de cambio. Hablando dentro del cambio, las expectativas que habían ayer hacia la convención demócrata se cumplieron, se escucharon, se vieron. La participación del endoso político de Bernie hacia Clinton fue el que se esperaba verdaderamente. Bueno, para mí fue interesante que los que apoyaban a Bernie todavía no están felices, eso era obvio. Y yo creo que eso va a cambiar durante la semana porque todos que somos demócratas nos tenemos que unir atrás de Hillary Clinton. Si apoyábamos antes a Bernie o otro candidato o si estábamos en contra de Hillary Clinton, en este momento ella es la candidata que nos representa, ella es la candidata que tenemos que apoyar para ser la próxima y primera presidenta de este gran país. Sí. Ahora, puede ser una pregunta que ya te la han hecho muchas veces. ¿Qué te hizo ser demócrata? Bueno, lo más interesante son las partes sociales. El Partido Republicano, especialmente durante los últimos años, está muy en contra de muchas cosas que para mí son muy importantes, en contra de las mujeres, el derecho de una mujer decidir qué hacer con su cuerpo, en contra de los hispanos. Hemos visto que Trump quiere crear un pared entre este país y México para bloquear la inmigración, en contra de la comunidad gay, que dice que quiere parar los matrimonios de las parejas gays, que ya ha sido legal más de un año. Así que son las partes sociales que el Partido Republicano están un poco confundidos, en mi opinión. Okay. Bueno, yo creo que también es muy importante enfocar que haya una unidad de criterio en el Partido Demócrata, creo que va a ocurrir, porque obviamente cuando, por lo menos lo veo que en el momento que todos estamos en las primarias, cada uno está tratando de buscar el flanco más parecido a lo que piensa dentro de la idea demócrata, pero ahora es el momento de la unión, ahora es el momento de tirar todos para el mismo lado, porque si no se tira para el mismo lado, hay que ver qué hay del otro lado, y es muy importante. Sí, posición demócrata hacia las nuevas políticas en Latinoamérica. Sabemos bien, Clinton esposo, apoya bastante a Colombia. No sé en Argentina cómo están vistos los Clinton, pero dentro del punto de vista demócrata, Latinoamérica, ¿qué está viendo el Partido Demócrata hacia Latinoamérica en tanto cambio? Una presidente en Brasil que ya fue a juicio o está llamada a juicio, cambios en Argentina importantísimos, en Ecuador está un poquito silenciosa la situación política, Perú tuvo un cambio, y Centroamérica pues ya sabemos que se mantiene dentro de esas políticas. ¿Cómo el Partido Demócrata y un aspirante al Senado demócrata en la Florida ve Latinoamérica? Bueno, yo soy el único latino que está postulado por el Senado estatal en este distrito 38. Yo, como la Hillary Clinton, queremos relaciones con toda Latinoamérica,
aceptamos a personas de todos países. Yo nací aquí, pero de padres cubanos, pero he tenido oportunidad de viajar por toda Latinoamérica, Argentina, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil. Todos somos unidos en nuestras costumbres. Hasta los brasileños que hablan portugués, las costumbres son más parecidas a nosotros. Y aceptamos la inmigración, especialmente aquí en el condado de Miami-Dade. Hay tantas personas de toda Latinoamérica que vienen aquí a esta zona porque se puede trabajar sin hablar inglés perfectamente. Hay canales de radio en español, hay canales de televisión, hay periódicos. Diré que esta es una comunidad bilingüe, que se habla los dos idiomas, inglés y español, y tenemos que aceptar las personas que han venido a este país, que han tenido sus hijos aquí, que están estudiando en nuestros colegios públicos, que están pagando impuestos y Social Security. Ellos merecen ser parte de nuestra comunidad, y no que Donald Trump le dice que le va a votar y darle una patea. La muralla. La nueva muralla de Chile. ¿Y tú crees que el actual presidente Obama endosa a la candidata Hillary Clinton el tema inmigratorio con una resolución o un plumazo, como llamaríamos los colombianos, o le deja el tema para que ella lo haga plataforma de expectativa hacia su elección? Bueno, eso lo tuviera que preguntar a Obama, pero si yo fuera presidente, él tiene poco tiempo más, unos meses más. Yo creo que él ha hecho mucho durante sus 8 años como presidente, pero para mí yo creo que esto sería algo que él pudiera dejar para que todos se acuerden de él, que él fue el que legalizó todas estas personas en este país, y dejar que Hillary entre quizás como presidenta con esto ya hecho y seguir para adelante en otro tema. No tener ese efecto de presión detrás que va a tener. Un tema candente, Marcelo, que he visto en las últimas semanas, y Michael, se aumentó, se triplicó o aún más la llegada de cubanos balseros. Dicen, porque no hemos estado en Cuba para ver, pero la presión que tienen es el temor a que se acabe la ley de ajuste cubana. ¿Eso los demócratas lo ven como una posibilidad que se acabe el ajuste cubano, o es una presión republicana? Bueno, no te puedo decir del partido, pero te voy a decir mi punto de vista personal. Los cubanos vinieron originalmente porque Cuba era comunista, estuvo Castro en poder, él todavía sigue en poder, pero no había relaciones con Cuba, había mucho asilo político que necesitaban salir de allí porque no podían mejorar sus vidas para sus hijos. Ahora que este país se ha movido a tener relaciones con Cuba, yo no veo, haciendo hijo de cubano, la necesidad del acto en el futuro. Si Cuba va a tener las mismas relaciones con este país que tienen todos los otros países de Latinoamérica, yo no veo una necesidad para seguir una ley que le da un beneficio especial a los cubanos. Todos debemos tener los mismos derechos. Que ver el contexto de la situación. Y además que ha causado un éxodo interesante hacia otros países. Ecuador está con una inmigración cubana muy alta. Costa Rica, Panamá, acabamos de tener unos problemas. Ayer veía yo México terminó de construir la muralla que lo separa de Guatemala. Evitando de cierta manera, y bueno, estas inmigraciones cubanas están exigiéndole a los países que los lleven en avión o los transporten a México para poder cruzar. Ahora, la pregunta sería, la inmigración cubana no es netamente del que venga de Cuba. ¿Por qué aplica a un cubano que vaya a Ecuador y de Ecuador inmigre acá? ¿Ahí hay ajuste cubano? ¿O es lo que llaman a uno ahora el asilado económico? ¿Cuál es la posición tuya? La posición mía es que si un cubano va a Ecuador, debe ser tratado igual como si fuera un ecuatoriano que viene a este país. Y yo creo que todos que somos hispanos que vienen de otros países se deben tratar igual. Ahora, ¿cómo va tu campaña? Va muy bien, estoy hablando... ¿Te ves electo? Bueno, las elecciones ya vienen agosto 30, así que bien pronto... Vas a saber bien pronto cómo vienen las cosas. Y acuérdese, amigo, que puede todavía registrarse como demócrata.
unos días más, porque ya el día 2 de agosto mandan las boletas ausentes, ya que agosto, tienen que hacerlo antes de agosto 2. Ya estamos a nada. Estamos en 26, hay unos días más para poder afiliarse. Sí. El tema medio ambiente en el estado de la Florida. Esta última semana ha habido mucho controversia contra lo que es los líquidos tóxicos que van a ser, ¿cómo se dice?, entregados al mar. Derrotados en el mar. En el mar. ¿Cuál es la posición del nuevo Senado en cuanto a esas políticas de control de medio ambiente? Es horrible. Esto es una de las razones que me ha postulado por senador. El gobernador que tenemos en este momento, Rick Scott, no puede decir las palabras medio ambiente o climate change. No reconoce lo que está pasando y lo que ha ocurrido en los últimos días, que una agencia estatal nombrada por el gobernador quiere poner química en el agua que tomamos nosotros. Química que nos puede dañar como si no fuera nada, es inaceptable. ¿Y qué quieren hacer? Estos son los aguas que tomamos. Mira lo que hicieron en el Lake Okeechobee, que ya luce ese agua como si no fuera agua. Luce como guacamole de México, porque está todo verde, contaminado. Pero es tremendo. Pero creo que también lo que se está presentando, y lo veo aquí, y ya que estamos hablando de Latinoamérica, veo que está pasando globalmente. Hay una polarización enorme en el mundo, es decir, una polarización que hace años que no se ve, en la cual pareciera que hay dos sistemas claros, independientemente de los conceptos políticos, olvidémonos de izquierda, derecha, centro, ya no existe más eso. Lo que hay sistemas inclusivos y sistemas excluyentes. Y bueno, tú eres un candidato en el cual está dentro de lo que es una política de inclusión social, de hacer los números con la gente dentro. Y el grave problema es que estamos luchando contra un grupo de gente, muy grande cantidad, en la que cree que el sistema es excluyente. Los números son por los que sirven, entre comillas, y el resto está fuera del margen de la sociedad. ¿Y cómo ves ese contexto que está pasando en Sudamérica en general? ¿Y cómo ves la participación o la interrelación entre Estados Unidos y Latinoamérica en ese contexto? Bueno, yo creo que el dinero está controlado mucho de la política, igual en Latinoamérica como en este país. En este país las personas saben qué es correcto hacer y incorrecto, pero entra la industria privada, los Koch Brothers, la Asociación de Armas y otros grupos que tienen mucho dinero. Y cuesta dinero estas campañas. Yo tengo un oponente ahora para a ser senador estatal que se ha gastado más de mitad de $1 millón de la familia de sus padres para tratar de comprar este asiento. Alguien que ni es demócrata, que se cambió a ser demócrata 3 meses atrás. Pero es un ejemplo local de lo que estamos viendo en el estado y el país internacionalmente. Grupos de dinero de afuera, esta fuerza oculta que dan dinero y uno no entiende por qué los políticos están por esto, están por otro y tienen que seguir el dinero. Es una lucha de David contra Goliat. Sí, lucha de poder, blanco y negro. Sí, el blanco y negro en el cual el manejo corporativo es enorme, y los medios que trabajan para esos, digamos, estamentos corporativos, digamos, estamos llevando las cosas a un punto en el que la gente cree en las falacias que ve, es decir, cree que es guerreriano, digamos, miente que algo quedará. Bueno, es el concepto que tiene, y lamentablemente tiene un efecto en la población. Bueno, hay una frase tuya, Marcelo, ahí que dice Dios detrás del jugador. No, claro, es una frase mía, es una frase de Jorge Luis Borges. Pero la usa claro, mucho que la política para es un contrapuntear. ajedrez en la cual Dios mueve al jugador, la pieza que Dios detrás de Dios la otra pieza. Yo creo que estamos hablando de ese Dios escondido. Y lo traigo mención dentro de qué hay detrás del político. Claro. ¿Qué hay detrás del político? El interés. Todos tenemos algo detrás, ¿no? Sí, pero lo que tenemos detrás es, en el caso de Michael, por ejemplo, es su interés por una convicción o la convicción del dinero, que es muy convincente. Ahora, en programas anteriores con Michael es un tema muy interesante y nos quedó por fuera esa vez, creo, Marcelo, dentro de nuestra edición,
el tema de las armas. La posición de Michael es bastante certera en ese tema. Y Michael, volvámosle a decir a nuestra audiencia la posición que asumes al ser electo dentro del control de armas. ¿Cómo no? Bueno, este es otro ejemplo del dinero entrando para controlar a los políticos. Todos sabemos, CNN hizo un poll, una encuesta para ver cómo la gente se sentía de la facilidad de encontrar armas y conseguir armas, y 95% de las personas, republicanos y demócratas igual, dijeron que es demasiado fácil conseguir armas. En Florida es más fácil conseguir una arma que conseguir una licencia para manejar. Sí. Permiten, si tú tienes problemas mentales, puedes comprar armas. Si tú estás investigado por la policía, puedes conseguir armas. Si tú estás en la lista que no puedes volar en un avión, todavía puedes conseguir armas. Y necesitamos mejores leyes para proteger nuestras personas. Todos los días leo en periódico, hay otro tiroteo. Ahora fue uno hace 2 días atrás en Fort Myers, que mataron a un joven en una discoteca, ¿no? Sí. En un club nocturno. Esto no debe estar ocurriendo. Y tengo una candidata en contra de mí que dice que es demócrata, pero fue la única demócrata que no trajo su voto para ir de nuevo a Tallahassee para resolver este problema. Yo lo voy a hacer. Yo tengo una historia en Miami Beach estando en contra de la facilidad de comprar armas. Quiero ser uno de los primeros que puedo dar una nueva ley para protegernos. Y la única razón que yo puedo pensar que los políticos no están a favor de esto es por el dinero que entra a sus campañas, y yo no me vendo. Yo acepto dinero de todos los que quieren ayudarme y de que creen en un buen gobierno. El problema de algunos políticos, que no es tu caso por supuesto, es que o se venden o se alquilan. Bueno amigos, así yo creo que este bloque vimos y escuchamos las posiciones de Michael. Siempre un gran invitado a nuestro programa. Estas cámaras son tuyas siempre, Michael. Gracias. Y no olviden, los viernes a las 9 de la noche estamos saliendo por TV Radio Miami y otros canales que ya han tomado nuestra programación, Marcelo. Exactamente. Y nuestros canales propios de YouTube, Facebook y otros medios sociales. Amigo, ya seguimos, no se retire. Auspicia este segmento Investment Point. Amigos, seguimos y ahora estamos con Raúl Socorro, nuestro gran amigo, economista, financiero, experto en créditos aquí en el estado de la Florida, con quien vamos a ver estos temas que están en dinámica de la economía de hoy. Panamá, gran influencia sobre el sector de la Florida mismo, un crecimiento de inversión que se consolida más que todo en el sector inmobiliario, algunos proyectos en desarrollo. Y Marcelo, démosle la bienvenida a nuestro economista y financiero. Hola. Y bueno, es muy interesante porque nos vas a poner un poquito de luz sobre ciertos temas que socialmente no están bien comprendidos por falta de tener un experto que lo explique. Y vamos a aprovechar que te tenemos aquí ahora para que nos cuentes un poquito, básicamente, cómo ves tú la economía de los países latinoamericanos en función y en interacción con Estados Unidos. Muy bien. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Lo primero que quiero aclarar es que yo soy experto en economía latinoamericana, más no soy economista. Soy ingeniero, especialista en finanzas, tengo un posgrado en la Universidad de Miami en finanzas, un posgrado en ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid y un posgrado en marketing en la Universidad Central de Venezuela, así que de alguna manera tenemos las credenciales para poder conversar un poco el tema, y llevo 20 años viajando absolutamente desde México hasta la Patagonia, haciendo negocios tanto en el sector petrolero como en el sector energético, en el sector salud y en el sector de telecomunicaciones, por lo cual de alguna manera me ha tocado, digamos, vivir la realidad latinoamericana de todos sus países y cómo he visto la evolución en los últimos, yo diría 10, 15 años, ¿okay? Y de alguna manera veo un panorama interesante. Sigo pensando que obviamente ha habido cierta contracción económica en Latinoamérica, sobre todo porque lamentablemente Latinoamérica de alguna manera, yo no diría todos los países, pero una buena parte ellos siguen dependiendo de los commodities. Exacto. Son con economías primarias, y al depender de los commodities, como todos sabemos en el mundo, los commodities han venido abajo. El petróleo llegó a estar en 120, inclusive más alto en algunos picos,
Y hoy en día el crudo, digamos, latinoamericano, que es el que nos interesa, pues está en menor a los $40, entre 36, en la banda entre 36 y 45, 42, ¿no? que es su mejor momento. Entonces, incluso en países como Argentina, lo que es la soja, que era claro, un commodity que estaba en el cielo y... Exactamente. Entonces, descolgado. todos los commodities, incluyendo el cobre, estamos viendo la economía de Chile muy golpeada por el tema del cobre, la economía de Perú, de alguna manera, aunque Perú, yo diría que en Latinoamérica yo diría que hay 4 jugadores que de alguna manera han marcado la pauta, la diferencia. Obviamente Perú es uno de ellos, Sí. a diferencia de países como Venezuela, que tuvo la bonanza más alta en su historia y también el despilfarro más alto en su historia, más de $800.000 millones, básicamente idos en corrupción y malos manejos. En régimen. Régimen, mientras que tenés países como Perú, donde obviamente hemos visto que Perú supo diversificar su economía. Y un crecimiento económico fuerte. Y un crecimiento económico este año yo creo que va a estar cerca del 3,5, 4% en crecimiento, aunque obviamente ellos estiman un 2,5% por la contracción más que todos los commodities, pero sin embargo crearon el aparato productivo. Lo mismo ha pasado en Colombia. Colombia, digamos, diversificó, siempre lo ha hecho su economía, aunque apostó mucho por el petróleo en los últimos años. Le llamamos la cenicienta petrolera. Yo de hecho viví ese proceso de apertura petrolera colombiana, participé en las rondas, estuve activamente con algunos grupos entendiendo el proceso. Fue un proceso fascinante, pero bueno, lamentablemente Colombia apostó mucho por el crudo, tiene una reserva de crudo increíble. Colombia ya sobrepasa el 1.000.000 de barriles. Yo recuerdo estando yo en Colombia que los colombianos se burlaban de los venezolanos diciendo estamos compitiendo a ver quién llega primero al 1.000.000 de barriles. y aún así tiene la gasolina más costosa de Latinoamérica, ¿no? Claro, bueno, tienes países como en Centroamérica, en Guatemala, es muy costosa el combustible y quizás no es la más costosa, pero sí es sin lugar a dudas la más costosa. Pero recuerda que una cosa es producir crudo, otra cosa es tener la capacidad de refinación para poder cubrir todo el mercado nacional. Y las mismas calidades del petróleo. Las mismas calidades del petróleo. Colombia sigue teniendo, aunque ha mejorado obviamente, un tema de lo que llamamos downstream, de aguas abajo, de transporte de crudos. Colombia todavía tiene una buena parte de sus transportes crudos en tractomulas, lo cual obviamente en la medida que se vaya desarrollando la industria petrolera allí, tú vas a ver... Bueno, hay oleoductos nuevos, ¿no? Hay oleoductos y otros que se han expandido y se han interconectado. El más importante allá es el de Ocense, pero luego hay proyectos para hacer uno por La Guajira. No a La Guajira, por la costa oeste, llegando hasta Cartagena. Yo mismo participé inclusive en una propuesta que le hicimos al Ministerio de Energía y a la ANH, que es la Asociación Nacional de Hidrocarburos allá, y también a Ecopetrol, de cuáles podrían ser las posibles soluciones del sector, digamos, de transporte, que si me preguntan a mí es la parte más delicada, más difícil que tiene Colombia para tener una industria petrolera ya mucho más avanzada, aunque ha mejorado tremendamente, ¿no? Raúl, antes de iniciar el programa hacías un apunte muy interesante. Economía y política van de la mano, están juntos. ¿Quién lleva qué? ¿Quién lleva qué? ¿O quién detrás de quién? Bueno, mira, el poder detrás del otro poder. Lamentablemente es difícil progresar en un país si las políticas y las condiciones, digamos, políticas no están dadas. ¿Okay? Tú puedes tener un país con las mejores condiciones económicas del mundo, como de hecho las tenía Venezuela, claro, pero si el ambiente político y la normativa no ayuda a que esa economía se desarrolle, obviamente lo que vas a tener es el desastre que hay en Venezuela. Correcto. Entonces, obviamente, yo siempre he dicho que va de la mano. Los economistas no pueden obviar el tema económico de la política, es imposible. Es un matrimonio, digamos, que va de la mano, porque teoría económica pura y simple no funciona sin la política. A veces la contextualidad política no ayuda a la economía. Pero por supuesto, y yo siempre he dicho que no tiene mucho que ver si es de izquierda o de derecha. Realmente lo importante es qué tan intervencionista sea el Estado en la economía versus crear el ambiente para que se dé la economía, que son dos enfoques diferentes. Correcto. Parece que también hay dos posturas, por lo que yo veo, y corríjame si me equivoco, pero a mí molesto entender. Por lo que yo estoy viendo en Latinoamérica, la idea del proceso del Estado, que vendría a ser
no, o sea, es el intervencionismo absoluto, en el cual dictar las reglas, tomar parte del negocio, ser parte inversionista en el negocio, en vez de regular los excesos, que son cosas totalmente distintas. Son cosas totalmente distintas. Y sin lugar a duda, la clave está en hacer el aparato, digamos, regulatorio, pero que obviamente atraiga la inversión extranjera y la local, versus ser un Estado, digamos, interventor. En Venezuela tuvimos el extremo, ¿no? El opuesto, ¿no? El opuesto. Venezuela intervino en toda la industria privada y simplemente acabó con el aparato productivo y hoy no consigue ni siquiera un kilo de azúcar en los Argentina está el supermercados. proyecto Vaca Muerta, que es un proyecto súper importante. Muy grande. El normal. Sin embargo, bueno, ahora puede ser que haya algún cambio porque están cambiando un poco el marco regulatorio, Sí, señor. pero el gobierno anterior era imposible. Imposible. Total en absoluto. Imposible. Yo estoy seguro que ahora con Macri la cosa va a cambiar y vas a empezar a ver inversión de capital extranjero importante en Argentina. Aunque, digamos, la gran diferencia, a pesar de la gestión anterior de Argentina, es que Argentina siempre tiene un aparato productivo importante. Sí. ¿Okay? Siempre ha estado atado al Mercosur, tiene un mercado como el brasilero que de alguna manera le ha permitido... El problema un poco ahora es que Brasil está con un problema económico muy grande. Y el primer cliente se lo lleva. Exactamente. Se lo lleva. Entonces, ¿qué tenemos en el Cono Sur? Y yo diría, la política llevando la el Cono Sur tenés a la política ahora, un problema político y económico muy grave de Brasil que se puede arrastrar con él a la economía, Sí, porque parte de la economía argentina. la economía se salió del efecto dominó a pasar al efecto imán. Sí. Bueno, la atracción fatal. Sí, bueno, hablando un poquito, y la verdad es que yo cada vez que converso con Raúl aprendo mucho, y la vez pasada que estábamos dialogando de otras cosas, me hizo un tema interesante en relación a las divisas o a lo que estipula el cambio. En el caso venezolano me explicabas lo de en Cúcuta se estipula el valor del bolívar. Sí, bueno, es una cosa curiosa, obviamente. ¿Cómo es eso? En Venezuela tenemos obviamente el cambio oficial, ya le han cambiado 3 veces al ente regulador cambiario, que otra, digamos, de las medidas, yo diría un poco absurdas, porque básicamente lo que hace es paralizar la economía, no dar acceso a las divisas. Ellos decían que era por fuga de capital, realmente el capital se fugó por otros lados, se fugó en corrupción y otro tipo de cosas. En bolsillos Incluso en exportaciones fraudulentas. Sí, claro, sí, por supuesto, miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, frente a un control cambiario, se genera lo que siempre se genera en estas economías, estos controles, que es el mercado paralelo, otros le llaman el black market, el mercado negro. Y la realidad es que sí, se ha generado de alguna manera una referencia que es el cambio en Cúcuta. Entonces, lo que te cambia en el bolívar a peso en Cúcuta es luego la referencia convertible a dólar. Hay una página muy conocida llamada Dollar Today que el gobierno venezolano la ha demandado creo que 3 veces ya. No hayan que hacer. Y lo más cómico es que quieren hacer ver como que una página web es la responsabilidad de la debacle económica. Esas son las... Yo diría ya casi... mensajero, ¿no? Bueno, realmente pensar eso pasa de lo absurdo, pero bueno, son las cosas que uno escucha del régimen venezolano que ya lo quedan de risa, ¿no? Vengámonos un poco a donde vivimos y actuamos, la Florida. Impacto latinoamericano o, llamémoslo de otra manera, de esas economías de finanzas latinoamericanas en la Florida. ¿Cómo nos reciben al inversionista? ¿Cómo está llegando ese inversionista y a qué sector está llegando? Bueno, mira, sin lugar a duda, la Florida es el mercado preferido por los latinoamericanos. ¿Okay? Yo siempre he dicho que Miami es una especie de capital latinoamericana. ¿Okay? Y tú ves el reflejo del migratorio de la Florida muy asociado a la realidad política y económica de nuestros países. Entonces, obviamente, en los últimos años hubo primero una oleada grande de venezolanos, ¿okay? De alguna manera con capacidad de inversión. Y lo puedes ver obviamente en el desarrollo tanto de real estate como de hospitality, o sea, el turístico, de restaurantes, una cantidad de cosas. El venezolano viene a invertir, el venezolano de alguna manera es emprendedor. Hoy en día tiene oleadas de colombianos también. El proceso de paz, digamos, de alguna manera ha puesto optimista a uno y no tanto a otros. Y ha generado en estos últimos meses, hay de hecho un pico, estuve leyendo recientemente, un pico de colombianos en inversiones. Brasileros, argentinos y vamos a empezar a ver peruanos. Los mexicanos de alguna manera siempre han estado invirtiendo, pero de alguna manera ¿quién viene a la Florida? Quien viene obviamente buscando tranquilidad, buscando un lugar donde pueda invertir, estabilidad económica, poder invertir.
y sin lugar a dudas los Estados Unidos es el mejor mercado del mundo hoy en día para hacerlo. ¿Y qué tan preparado llega ese inversionista, Raúl? Bueno, lamentablemente no mucho. Digamos que hay que educarlos. Hay que educarlos. La forma como se hacen los negocios, las reglas, los estándares son muy diferentes al estándar americano. Este es un país de reglas, ¿okay? Sí. De leyes. De leyes. Y quien quiera venir a los Estados Unidos a moverse bajo los esquemas latinoamericanos, definitivamente lo más probable es que fracase y que inclusive llegue a tener problemas fiscales, legales y financieros. Yo he visto gente, por eso hay un refrán por ahí que dice que la mejor forma de venir a invertir allí a los Estados Unidos es irse con $1 millón y llegar con 2, lo cual yo no creo que sea cierto, solo que el latino viene con la mentalidad latina de 2 millones, consumista, porque los latinos somos consumistas, pero sin pensar en el largo plazo, en la inversión, en entender cómo funcionan las reglas, en el tema impositivo, que todavía algunos países latinoamericanos no lo tienen arraigado, y obviamente cuando vienen acá no se dan cuenta que el dinero se les empieza a ir, no tienen la habilidad de entender el sistema, de dónde invertir y de qué manera mantener, no entienden que aquí el sistema de créditos, por ejemplo, es todo un estándar y que dependiendo de tu crédito, tú vas a poder tener una capacidad, un poder adquisitivo mayor o menor. Estoy hablando de pagar por un vehículo 25% de interés versus 2%, claro, solamente por tener un comportamiento adecuado en el manejo del crédito. ¿Cómo accede ese extranjero a crear su crédito? Bueno, digamos, lo primero tiene que construirlo. Al venir acá, prácticamente tu crédito empieza en un buen score. Aquí está lo que se llama el credit score, es un número que te referencia tu comportamiento crediticio. Si tú te comportas bien, pagas a tiempo, y haces lo que tienes que hacer desde el punto de vista de tu responsabilidad con la gente o los acreedores, pues tu score, un número que define tu clasificación como persona financiera, pues como ente financiero, eso te va a dar mayor poder adquisitivo. Te hago una interrupción ahí. Creencia opuesta que tiene el extranjero que no viene acostumbrado a endeudarse, por lo tanto no crea crédito. Exactamente, sí, eso también es realidad. Sin embargo, hay formas, digamos, de poder generar crédito, pero endeudándose poco, o básicamente no endeudarse. Yo conozco gente que tiene $1 o 2 millones en ingreso al año y tiene un score de 500. ¿Okay? ¿Por qué no tiene crédito? No, porque lo tuvieron y lo usaron mal. Okay. Entonces, de alguna manera, tú puedes tener un crédito extraordinario endeudándote, pero con deudas muy bajas. Lo importante más que el tamaño de la deuda es tu comportamiento en el pago de la deuda. Es decir, si tú tienes una tarjeta de crédito, digamos, de $300, que es baja, ¿okay? Y la pagas a tiempo y mantienes tu nivel de endeudamiento por debajo del 30%, del 300, por debajo de $100 en el momento de los pagos, pues tú puedes tener un score de 700 si tienes 2 o 3 tarjetas de $200. Entonces no es que te tienes que endeudar en grandes sumas para poder tener un buen score, es más el comportamiento tuyo. Entonces lo que tienes que hacer es responsable, ¿no? Tienes que ser responsable en el pago de tus deudas. Yo siempre he dicho en tu presupuesto de pago de tu deuda. Sí, por supuesto. Presupuestarla acorde a tu ingreso. Claro. Es decir, por eso siempre digo a la gente, mira, lo primero que tienen que hacer en los Estados Unidos es crear un budget. Los latinoamericanos no estamos acostumbrados al budget. El budget es un presupuesto. Correcto. Entonces, obviamente cuando haces un presupuesto, te das cuenta realmente cuánto es tu ingreso, cuántos son tus gastos. Y si normalmente eso está desbalanceado, digamos, si tus gastos son mayores que tu ingreso, eso va a la tarjeta de crédito y eso es lo que genera un endeudamiento, digamos, infinito, y la gente termina obviamente dejando de pagar. Sí, no tiene necesidad de pagar. No tiene capacidad. Y hay presupuestos que creen que el monto que tienes de crédito en tu tarjeta es parte de tu presupuesto. Bueno, o de tu ingreso, ¿no? Y obviamente eso no es ingreso, eso es endeudamiento, claro. Entonces, obviamente la recomendación mía es, señores, entender su presupuesto y ahí van a ver perfectamente en qué les ingresa el dinero, en qué lo gastan y obviamente empezar a planificarse de mejor manera. Ahora, el crédito es en un momento dado un obstáculo de un negocio en Estados Unidos, Raúl. Absolutamente, tú puedes tener todo el dinero del mundo. Pero si tú tienes un mal crédito, probablemente no vas a poder acceder al sistema financiero de los Estados Unidos, lo cual es muy bueno. Los intereses que nosotros vemos, ni hablar del caso venezolano, que por 20, 30, 40%, en otros países ves tasas de interés, digamos, más manejables, dependiendo del país, si es Dominicana, si es Colombia, o sea, tú puedes ver 10, 12, hasta 14% de interés en este tipo de crédito.
Pero para poder acceder al sistema americano, que está, digamos, recuérdense que Estados Unidos todavía está de alguna manera saliendo de la crisis del 2008. Sí. O sea, lo que llaman la FED, o la tesorería del Estado, sigue inyectando al sistema bancario dinero Y aún bajas tasas y a una overnight. tasa overnight que no llega al 0.5%, recién aumentada porque estaba en 0.25%. 0.25. Eso es lo que sigue existiendo, es un endeudamiento muy barato, muy económico, entonces obviamente accesible. Si tú vas a invertir y quieres construir o quieres hacer un negocio, ya sea pequeño o mediano, tienes esa capacidad de poder acceder al sistema financiero, pero tienes que tener el perfil financiero para hacerlo. Sí. Y ahí es donde obviamente vemos la diferencia. Entonces obviamente viene lo que yo llamo el mercado secundario de lo que llaman el hard money, o el dinero, digamos, de prestamistas o lenders, o como lo quieran llamar, pero a la final es obviamente es un dinero costoso, ¿no? Una experiencia personal. Es decir, cuando yo llegué hace unos cuantos años aquí, que yo vivía en Nueva York, y me acuerdo que yo fui a rentar un lugar y yo venía con CPN, entonces yo dije, bueno, no hay problema, pero yo le pago todo el año adelantado. Y me dijo, no es así. No. pero ¿qué riesgo hay si yo pago todo el año adelantado? Es que no funciona así. No funciona así. Entonces yo, Sí. medio perdido, fui a un banco, me acuerdo de Citibank, yo tenía una cuenta ahí, y tuve la suerte de que la gerenta del lugar se sentó conmigo y se tomó 3 horas explicándome todo ¿Cómo funcionaba? la base del sistema. Y le seguía el pie ¿Qué de la hacer letra. con tu plata durante ese año? ¿Eh? ¿Qué hacer con tu plata No, durante ese claro, año? pero ¿Cómo funciona el sistema? Uno cree, Mira, a veces que si pagas todo, yo estoy dando charlas todo el tiempo del sistema de crédito americano y las doy gratuitas, ¿no? Porque yo creo que la mejor forma de ayudar a los compatriotas latinoamericanos es que entiendan el sistema. El que lo entiende le va bien, el que respeta las reglas le va bien, el que le gusta obedecer la ley le va bien, el que quiera irse, digamos, como llaman los americanos, el loophole o buscar las bandas, ese normalmente no le va bien. Entonces, este es un país de reglas y de nuevo, como lo diremos al inicio, quien respete las reglas, quien entienda el sistema y esté dispuesto a alinearse, no a cambiarlo, porque algunos vienen con algún sentimiento heroico de que yo quiero cambiar este sistema. Bueno, necesitan por lo menos 100 millones de personas más que se sumen para poder hacerlo. y muchos millones de dólares que Y muchos millones le va a ir bien. Pero, ¿qué podemos contemplar dentro de lo que tú llamas un crédito malo? Mira, un crédito de 620, 640 para abajo ya es un crédito más. ¿Hacia qué sector Bad de credit. inversión? ¿Hacia qué sector de inversión? Bueno, de nuevo, hay distintos sectores. El inmobiliario te afecta al 620. Del inmobiliario te exigen por lo menos 640 hoy en día, ¿no? Okay. Cuando es lo que llaman FHA, que es el primer, Sí, su sí, primera vivienda principal, 690, lo que llamamos ¿no? nosotros, están pidiendo 640, pero eso también te afecta en la tasa de interés que vas a obtener. Correcto. Entonces, para que tengan idea, si tú vas a comprar un apartamento pequeño de $100,000 y tiene un BAD, lo que llamamos un bad credit, ¿ok? Tú vas a tener una tasa de interés, digamos, del 5 hasta puedes verlo del 6%. Ahora, si tienes un buen crédito, tú pagas 2.5, 3%. Correcto. Esa diferencia de la tasa variable, llevada a 30 años, que suele ser un mortgage, termina siendo $100,000 más prácticamente. Otro apartamento. Entonces, esa es la gran diferencia, digamos, de entender el sistema versus no entenderlo. Y eso aplica inclusive al carro. Si tú compras un carro, un coche, en nuestros países cada quien le tiene nombres diferentes al vehículo, pero la realidad es que si pagas un vehículo con un mal crédito y pagas un 25, un 18%, y un vehículo, digamos, de $10,000, $20,000, terminas pagando $10,000 más que otro vehículo en los Estados Unidos. Entonces, es importantísimo, obviamente, entender cómo funciona el sistema de crédito. Una de las grandes cosas que nosotros en Sudamérica prácticamente no la conocemos en el plano ciudadano y que acá se trabaja así es la visualización anual de las cosas. Claro, Eso ayuda mucho. somos muy cortoplacistas. Entonces, mire, ¿cuánto es? El medio por ciento de un mes no es nada. No es nada. Pero es el 6% en un año. Claro. Es lamentable. Claro. Somos cortoplacistas y Estados Unidos es un país, digamos, Mediano largo plazo. que es mediano a largo plazo. Yo diría mediano plazo. Sí. Hay otros países quizás como China que es más largo plazo. O sea, tú Sí. ves al inversionista chino y piensas más en largo plazo. El inversionista americano Pero es el más problema mediano es plazo. que es el producto de la estructura del No, es un tema, el tema chino es un tema cultural. Cultural, igual que La la japonesa. economía china se ha levantado Un sistema oriental con el sistema de ahorro de los chinos. Los chinos ahorran y con los fondos, digamos, de pensiones que conocemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Las teorías. Ellos son su propio crédito. Ellos han armado toda una estructura importante financiera, el aparato, y por eso China se ha convertido en el principal prestamista
del mundo y también de dólares. Todos los países latinoamericanos le deben hoy dinero a China y hablar de Venezuela que debe el receptor de 70 economía millones de de China, dólares. ¿no? Claro. Y la economía japonesa es proyectada a 10 años. Ellos están anteriores a nosotros 10 años. Exacto. Una parte de la audiencia tiene mucho y nos escriben y nos dicen ¿qué credibilidad tienen las compañías que reparan crédito? Mira, eso es obviamente un mito como todo, ¿no? Hay empresas buenas y empresas malas. Y de nuevo todo está regulado aquí, ¿no? Las empresas de crédito buenas, ¿qué significa buenas? Que siguen la ley, están reguladas por la ley, están reguladas igual que los bancos. Entonces, de alguna manera, si cumplen con eso, obviamente, ese es el tipo de empresa con la que tienes que ir. Hay una asociación inclusive nacional, es la NACSO, una Asociación Nacional de Empresas de Crédito, de reparación de crédito, y yo diría que los que están ahí, para estar allí, tienes que cumplir con los requerimientos, tienes que seguir una serie de requisitos muy estrictos y de alguna manera te da credibilidad frente a lo que es. Y lo mismo pasa, digamos, en todos los sectores, no solamente en el tema de crédito. O sea, aquí puedes encontrar de todo. El tema es quién sí está alineado y regulado, y la regulación que a veces no nos gusta, sobre todo a los latinoamericanos, sí, que lo que hacen es fastidiar, pero de alguna manera es lo que te mantiene el estándar de calidad. Sí. ¿Por qué las cosas funcionan en los Estados Unidos? Bueno, porque están las cosas reguladas y el que sigue la regla, pues tiene que hacer que funcione. ¿Cuánto dura una deuda en el sistema crediticio? ¿Una bancarrota Bueno, o mira. un foreclosure? ¿Cuánto dura en el sistema? Bueno, muchísimo. Para que tengas idea, un simple atraso en un mes de una tarjeta de crédito te dura 7 años. Wow. Una bancarrota... ¿De un mes? Sí, ¿O 3 meses? No, Apenas lo reportan. apenas te reportan 30 días de retraso con respecto a un pago de una tarjeta. Si tuviste luego de la fecha de pago 30 días y no pagaste en esos 30 días, te van a reportar. Y si pagas 60, te van a reportar. La realidad es que esa que se llama un ítem negativo, dura 7 años en tu reporte. Y te afecta negativamente. Y la bancarrota, por ejemplo, te afecta, dura 10 años. Y si tú pagas ese atraso, te lo borran. No, pero es que tú no pagas atraso, tú pagas la deuda, más atraso, de nuevo, por eso el score es más un comportamiento, es cómo fue tu comportamiento, no tiene Ya que ver refleja con la cantidad ni con dinero no. ni con ingresos, refleja que tuviste un retraso y que obviamente ese retraso te va a afectar directo a tu score. Yo he visto personas que por un retraso les ha bajado el score de 700 a 600 y tanto, ¿no? Entonces hay que cuidar el crédito. El crédito es algo que hay que cuidar, es como la salud. Si tú te cuidas tu alimentación, si haces ejercicio, obviamente vas a durar más, te va a ir bien, pero si no te cuidas, obviamente te vas a enfermar. De alguna manera el crédito hay que cuidarlo, hay que estar pendiente. Yo siempre le recomiendo al latinoamericano, el americano tiene ya un poquito digamos, el comportamiento y la cultura, el latinoamericano que está aquí, que ya aprendió a los golpes, y el que está viniendo, yo lo que recomiendo es que adquiera esa cultura de chequear su crédito que sea una vez al año, y eso además le permite ver otras cosas como puede ser el robo de identidad, que lamentablemente sucede. En Estados Unidos también suceden cosas que no nos gustan y esa es una de ellas. Dentro de los grandes temas que maneja Raúl está las finanzas personales. Es una cátedra que tienes. De alguna manera, sí. Bueno, yo estoy certificado en lo que llaman Life Insurance, pero tengo un posgrado en negocio en la Universidad de Miami, donde, bueno, digamos, se aprende mucho. Es una de las mejores universidades, la mejor de la Florida, y quedó el posgrado que yo hice número 1 en Latinoamérica, de posgrado de negocio. Entonces, de alguna manera, obviamente, las finanzas personales, tanto en mi profesión actual, que no, lamentablemente yo no ejerzo la ingeniería, pero ejerzo más el área de finanzas y asesoría, sí, de alguna manera ayuda a las personas a entender todo esto que venimos conversando. Les explico cómo armar sus finanzas, pero de lo básico. Yo estoy hablando de armar un presupuesto familiar. Yo me he sentado con personas a que se den cuenta de que están en pérdida, porque dicen, bueno, ¿cómo pierdo? ¿Por qué mis tarjetas crecen y nunca las pago? Y cuando hago el presupuesto se dan cuenta que tienen un déficit de $300 que están yendo a la tarjeta, ¿no? Y ellas pagan tarjeta y pagan, pero al final se están gastando más de lo que... Y ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente la importancia de tener un seguro de vida, y luego hay otro tipo de inversiones en las que yo estoy hecho un proceso porque aquí se necesita licencia para todo, así tengan el conocimiento. Pero bueno, de alguna manera sí, es lo que hago, es lo que me ayuda. Me gusta ayudar a la gente en todos los aspectos financieros para que no pasen por lo que pasa en el que viene aquí y aprende, digamos, a los golpes, como decimos por allí. Raúl, una recomendación para nuestra audiencia para despedir este segmento dentro del aspecto crediticio, ya lo hablaste, las finanzas, una recomendación para el que llega a Estados Unidos. Mira,
Yo creo que lo mejor que puede hacer la gente aquí cuando llega, vamos a hablar del aspecto no personal, sino el aspecto financiero, económico, es leer y documentarse, estudiar, ¿ok? Y hay muchas formas de hacerlo. Desde la más tediosa, que es leer, yo no estoy diciendo léase la ley, pero hay cosas muy simples, hasta en video. O sea, tú entras, tú quieres aprender de cómo funciona el tema de las tarjetas y hay videos, 10.000 videos, donde tú vas a aprender. Pero, o sea, no hay excusas para no aprender. Yo creo que si tú vienes a una cultura que no es la tuya y tú vas a ser parte y vida aquí, hay que adaptarse. Esa es la palabra. Y la sobrevivencia, y eso aplica en los negocios, eso aplica en los países, eso aplica a todo en la vida. El mundo evoluciona, el mundo cambia, y solo aquellos que tienen la capacidad de adaptarse son los que tienen éxito. Y si quieres venir a los Estados Unidos, móntate en el autobús, ¿okay? O móntate esto es un portaaviones, ¿okay? Y entiéndelo, analízalo, estúdialo antes de empezar, digamos, a lo alocado. Los latinos a veces son un poco alocados, somos de muy alto riesgo, culturalmente lo somos, y las cosas no funcionan así. Aquí hay que documentarse, hay que educarse, hay que estudiar, hay que aprender. Yo apenas llegué al año me puse a hacer un posgrado de finanzas y de negocios, justamente para entender. Obviamente, yo venía 20 años haciendo negocios en empresas americanas, y a pesar de eso sentía la necesidad, digamos, bueno, me apasiona además, ¿no? Claro, pero yo no estoy diciendo a la gente que se ponga a hacer posgrado. Normalmente el latino que está viniendo aquí es un latino muy preparado. Ojo, en el caso de los venezolanos, están viniendo, lo mejor de Venezuela se está viniendo para acá. Yo no sé, lamentablemente, cómo va a quedar Venezuela después de esto, pero están viniendo gente muy profesional. Un éxodo grande. Un éxodo grande, pues documenta, estudie, aprenda y adáptese a este, que es el país más maravilloso del mundo, que le abre la puerta a todo el mundo, que es un país de diversidad, un país de todo tipo de gente, aunque obviamente a veces la gente no piensa así, algunos no piensan así. No venimos a hablar estrictamente de política, pero bueno, la idea es... Ahí salió la política un poquito. Amigos, así dimos un recorrido rápido por Latinoamérica. Hay mucho tema. Raúl vuelve a estar con nosotros. Con Raúl también se están haciendo algunos planes para integrarnos en temas y temática que vamos a sacar en seminarios muy cortos. De pronto los traemos aquí. Marcelo, gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muy agradecido. Y amigos, no olviden sintonizarnos, suscribirse al canal, mandar sus preguntas, y en los próximos programas junto con Marcelo tendremos el grato agrado de responderles. Este camino por Latinoamérica es un camino duro, Raúl, un camino duro. Sí lo es. Y este es un país de inmigrantes, pero como dice Raúl, del inmigrante que se prepara para venir acá. Amigos, muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.